El mundo de la música amaneció con un aire distinto el día en que se anunció que el funeral de Sam Rivers, uno de los bajistas más influyentes y carismáticos del rock contemporáneo, se celebraría en un acto íntimo pero transmitido en directo para millones de seguidores en todo el planeta. No se trataba de un funeral cualquiera. Era el cierre simbólico de una era. El último capítulo en la vida de un hombre que marcó a varias generaciones con sus líneas de bajo inconfundibles y su presencia magnética en el escenario. A lo largo de la historia de la música moderna, pocos artistas han conseguido dejar una huella tan profunda como la que dejó Rivers. Su nombre era sinónimo de potencia, de energía desbordante, de una conexión casi espiritual con la multitud. Por eso, la noticia de su muerte fue recibida como un golpe seco, como un trueno en medio del silencio. Y ahora, frente a la inminente ceremonia, millones de fans se preparaban para lo que sabían sería un momento de catarsis colectiva. Una despedida silenciosa, pero cargada de emociones. La confirmación de la muerte de Sam Rivers llegó de forma abrupta, a través de un comunicado de prensa emitido por su familia. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. What to Sam Rivers, Bubbles, Sass, the legend never dies, y Sass. Goodbye Sam se convirtieron en tendencias globales. Los canales de televisión interrumpieron sus transmisiones habituales para recordar su trayectoria, y en YouTube empezaron a circular recopilaciones de sus mejores actuaciones en vivo. El impacto no se limitó a la comunidad del rock. Figuras del pop, del rap, del jazz y de la música clásica compartieron mensajes de condolencia. El vacío que dejaba no era simplemente el de un bajista virtuoso, sino el de un símbolo cultural cuya influencia había traspasado géneros y fronteras. Los primeros reportajes hablaron de una multitud espontánea congregada frente a la sala donde se organizaría el funeral. Algunos habían viajado cientos de kilómetros para estar cerca, aunque sabían que no podrían ingresar. Querían sentir el ambiente, acompañar de alguna manera a la familia y compartir lágrimas y canciones con otros desconocidos que, como ellos, habían sido tocados por la música de Rivers. En los días previos a la ceremonia, la ciudad que lo vio crecer parecía suspendida en un estado de duelo permanente. Los bares que solían proyectar partidos de fútbol comenzaron a programar maratones con los discos más emblemáticos de su banda. Las calles estaban adornadas con flores, velas, retratos improvisados y grafitis que repetían frases como «Gracias, Sam» o «Tu bajo sigue sonando en nosotros». El silencio se volvió un protagonista inesperado. No era el silencio vacío, sino un silencio denso, cargado de recuerdos y emociones contenidas. Era el silencio de quienes recuerdan el primer concierto al que asistieron, la primera canción que escucharon en la adolescencia, el riff que acompañó sus momentos de rebeldía o de consuelo. Cada fan tenía una historia que contar, y todas se entrelazaban en un gran tapiz de memoria colectiva. La familia de Sam Rivers, consciente del alcance universal de su figura, tomó una decisión sin precedentes: transmitir el funeral en directo. No sería un espectáculo mediático, sino una ventana respetuosa que permitiera a millones de personas despedirse de él en simultáneo. El anuncio se hizo oficial 3 días antes de la ceremonia, y desde ese momento las plataformas digitales comenzaron a preparar una cobertura sin precedentes. Cadenas internacionales confirmaron que retransmitirían el evento en vivo, y YouTube habilitó un canal especial en el que se acumularon millones de reservas para la transmisión. La intención era clara: hacer partícipes a todos aquellos que alguna vez habían sentido que Sam formaba parte de sus vidas. En una época en la que la globalización había convertido la música en un idioma común, era lógico que también la despedida trascendiera las fronteras. El día señalado, desde temprano, las calles se llenaron de seguidores con camisetas negras, flores en las manos y lágrimas en los ojos. Algunos portaban instrumentos, como bajos eléctricos en miniatura. Otros sostenían carteles con frases extraídas de canciones míticas. Un grupo de jóvenes relataba a las cámaras que habían viajado desde América Latina para estar presentes. No podíamos quedarnos en casa. Sam fue la banda sonora de nuestra adolescencia, y sentimos que debíamos agradecerle aquí, en persona.
Una pareja de ancianos, por su parte, contaba que había seguido a Rivers desde los primeros discos y que, aunque nunca lo conocieron personalmente, lo sentían como un amigo íntimo. Sus canciones nos acompañaron en momentos difíciles. Hoy venimos a devolverle todo lo que nos dio. Las imágenes de esa multitud recorrieron el mundo entero, recordando a todos que la música no solo entretiene, sino que une y consuela. El recinto donde se llevaría a cabo la ceremonia estaba decorado con sobriedad y respeto. Un féretro cerrado, cubierto por una bandera negra con símbolos de su banda, ocupaba el centro. A su alrededor, coronas de flores enviadas por colegas y admiradores. Entre ellas destacaban las de reconocidas estrellas internacionales que quisieron rendir homenaje, desde íconos del metal hasta representantes del pop más comercial. Un gran telón proyectaba imágenes en blanco y negro de Sam, en diferentes momentos de su vida, en el escenario, en estudios de grabación, en entrevistas, pero también en instantes íntimos, sonriendo junto a su familia. La intención era clara, mostrar no solo al ídolo, sino también al ser humano detrás de la leyenda. La ceremonia inició con un minuto de silencio que parecía eterno. Millones de espectadores conectados en todo el mundo contuvieron la respiración. Y luego, de repente, el silencio se quebró con las notas suaves de un bajo solitario. Un joven músico, discípulo de Rivers, interpretó un medley de sus líneas más emblemáticas. Cada nota parecía un eco de lo que Sam había sido. Fuerza, ternura, rabia y esperanza entrelazadas en un solo sonido. Las lágrimas brotaron de inmediato, tanto en la sala como en las pantallas. Era imposible no conmoverse al escuchar esas melodías que habían marcado a generaciones, ahora transformadas en un requiem íntimo y poderoso. Lo más sorprendente del funeral de Sam Rivers no fue la pompa, ni la cantidad de celebridades presentes, sino la sensación de comunidad global que se generó. Miles de kilómetros de distancia se acortaron en un instante gracias a la transmisión en directo. En las calles de Buenos Aires, en los cafés de Madrid, en los parques de Tokio o en las plazas de México, grupos de personas se reunían frente a pantallas para acompañar el adiós. Las imágenes se viralizaron rápidamente. Multitudes cantando al unísono sus canciones más icónicas, jóvenes alzando velas, familias enteras abrazadas mientras veían la ceremonia. El funeral de Sam Rivers se convirtió así en un fenómeno único en la historia de la música. Un luto compartido que rompió todas las barreras culturales y geográficas. La transmisión en directo del funeral de Sam Rivers alcanzó su punto más emotivo cuando comenzaron los discursos. Si el capítulo anterior estuvo marcado por el silencio colectivo y la primera irrupción de la música, este momento fue protagonizado por las palabras, esas que muchas veces resultan insuficientes ante la magnitud de la pérdida, pero que en esta ocasión lograron dibujar el retrato más humano y profundo de una leyenda. El primero en hablar fue su hermano mayor, con voz entrecortada y lágrimas contenidas. No se presentó como alguien famoso, ni como portavoz de la familia, sino como un hombre que había compartido la infancia con Sam, recordando los días en que el pequeño bajista aún era un niño curioso, golpeando las ollas de la cocina y transformando cualquier ruido en ritmo. Sam no nació estrella, Sam nació soñador, dijo. Siempre tenía en la cabeza melodías que nadie más podía escuchar, y su empeño era hacer que el mundo entero las oyera. Su discurso recordó que detrás del mito existía un ser humano con miedos, risas, alegrías y contradicciones. Habló de sus travesuras escolares, de las largas noches en que practicaba hasta quedarse dormido con el bajo en las manos, y de los sacrificios familiares para que pudiera comprar su primer instrumento de calidad. El público escuchaba en absoluto silencio. Millones de fans, a través de sus pantallas, descubrieron detalles íntimos que enriquecían la imagen que tenían del ídolo. Sam, como hermano cariñoso, como tío entrañable, como hijo agradecido. El momento más esperado llegó cuando subieron al estrado sus compañeros de grupo, aquellos que compartieron escenario. Giras interminables, noches de gloria y también de tormenta. El vocalista principal, con la voz quebrada, confesó que sin Sam,
la banda nunca habría existido tal como la conocimos. Sam no solo era nuestro bajista, era nuestro ancla, nuestro corazón rítmico, el que nos recordaba por qué hacíamos música cuando las giras eran duras y las críticas injustas. Él siempre estaba ahí, con una sonrisa o con una broma para levantar los ánimos. Recordaron anécdotas de giras en las que Sam era el mediador, el pacificador, el que evitaba que las tensiones destruyeran el grupo. Contaron que, muchas veces, era él quien bajaba primero del autobús de gira para hablar con los fans, sin importar el cansancio, porque creía que la música tenía sentido solo si llegaba a la gente de forma auténtica. Uno de los guitarristas confesó entre lágrimas: Sam me enseñó a no rendirme, a seguir tocando incluso cuando sentía que todo estaba perdido. Y hoy, aunque su ausencia pesa, sigo escuchando su voz en mi mente diciéndome: toca, hermano, toca como si fuera la última vez. El homenaje de los colegas del rock. A la ceremonia también acudieron íconos de otras bandas legendarias. Artistas que habían compartido escenarios con Rivers o que habían sido influenciados por él. Una de las figuras más destacadas del metal tomó la palabra para reconocer públicamente que había aprendido a tocar el bajo siguiendo los pasos de Sam. Yo era un adolescente cuando escuché por primera vez esa línea de bajo que parecía arrastrar el alma hacia un torbellino de emociones. Desde ese día supe que quería dedicar mi vida a la música. Hoy estoy aquí porque Sam no solo fue un maestro para mí, sino para toda una generación de músicos. Otro invitado, del mundo del pop, confesó que había encontrado en Sam la inspiración para romper prejuicios. Muchos creen que el rock y el pop son enemigos, pero cuando escuché a Sam tocar en aquel festival, comprendí que la música no tiene fronteras. Él me enseñó que lo importante no es el género, sino la verdad que transmites. Estas palabras confirmaban lo que todos ya intuían. Sam Rivers no pertenecía solo al rock, sino a la música universal. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando un amigo de la infancia tomó el micrófono. No era famoso, no tenía seguidores en redes, pero sí tenía una historia personal invaluable. Contó que Sam siempre había sido un muchacho humilde, dispuesto a compartir lo poco que tenía, que a pesar de la fama, nunca olvidó de dónde venía. Incluso cuando llenaba estadios, seguía regresando al barrio, visitando a los viejos amigos, compartiendo una cerveza en la misma esquina donde habían soñado con el futuro. Sam no se fue siendo una estrella, Sam se fue siendo mi hermano, dijo el amigo. Y el aplauso que siguió fue tan largo como conmovedor. En un gesto sin precedentes, la familia permitió que un par de fans hablaran en la ceremonia. Fueron elegidos entre miles de cartas y mensajes que llegaron tras su fallecimiento. Una joven, que había viajado desde América Latina, contó que la música de Sam la había salvado en sus momentos más oscuros. Estaba perdida. Pensaba que no tenía fuerzas para seguir adelante. Y entonces escuché una de sus canciones, y sentí que él hablaba directamente conmigo. Esa voz interior me sostuvo, por eso estoy aquí, para decirle gracias. Un fan europeo, de edad avanzada, relató cómo sus hijos y luego sus nietos habían crecido escuchando la música de Rivers. Él nos unió como familia. 3 generaciones cantando juntas, bailando en el salón, gritando los mismos estribillos. No todos los artistas logran eso. Cada intervención construía un mosaico emocional más amplio. No se trataba de discursos pomposos ni de frases preparadas para la posteridad, sino de confesiones sinceras, nacidas del dolor, pero también de la gratitud. El público lloraba, pero también sonreía entre lágrimas, recordando las anécdotas divertidas, los momentos de ternura y las travesuras de Sam. La transmisión en directo captaba esos gestos humanos que traspasaban la pantalla, generando la sensación de que todos estaban en la misma sala, compartiendo el mismo adiós. Entre discurso y discurso, pequeños grupos de músicos interpretaban fragmentos de canciones. No eran conciertos espectaculares, sino interpretaciones desnudas, casi acústicas, que resaltaban la esencia pura de cada tema. Un coro improvisado de colegas entonó una de sus baladas más icónicas, transformando el funeral en un himno colectivo.
Las cámaras mostraban a la multitud en distintos rincones del mundo cantando al unísono, como si se tratara de un concierto global en memoria de Rivers. Era imposible no sentir que, en ese instante, la música vencía a la muerte. De esta despedida, estuvo marcado por la fuerza de las palabras. Familiares, compañeros, colegas, amigos y fans se unieron en un coro de voces que revelaron no solo al artista inmortal, sino también al hombre vulnerable y cercano que fue Sam Rivers. Las confesiones íntimas, los recuerdos compartidos y las lágrimas derramadas tejieron un relato colectivo que trascendió la ceremonia. Sam no murió en silencio. Dejó un eco de voces que lo acompañarán para siempre. El funeral, lejos de ser un cierre, se convirtió en un puente entre generaciones, entre géneros musicales, entre culturas. Y en ese puente, las palabras se transformaron en la última canción que todos cantaron juntos en su honor. La ceremonia de despedida a Sam Rivers avanzaba hacia su clímax. Si el primer capítulo estuvo marcado por el silencio y la sorpresa, y el segundo por las voces y recuerdos compartidos, el tercero se centró en el cierre solemne, ese instante en el que el adiós se transforma en legado. La transmisión en directo alcanzó cifras récord. Más de 50 millones de personas conectadas al mismo tiempo, desde todos los continentes, vivían juntas un mismo dolor, una misma emoción. Nunca antes un funeral de un músico había alcanzado esa magnitud. El último tramo de la ceremonia fue cuidadosamente preparado por la familia y los compañeros de banda. En el escenario central, frente al féretro cubierto por la bandera con el emblema de su grupo, se colocó un bajo eléctrico sobre un soporte, iluminado por un único haz de luz blanca. Nadie lo tocó. Era un símbolo. El instrumento estaba ahí, listo, pero el hombre que le daba vida ya no estaba. El vocalista de la banda anunció que, en honor a Sam, no se interpretaría ninguna canción completa al final. Solo se escucharía un acorde, el último acorde que él mismo había grabado semanas antes de su muerte. Un archivo sencillo, una nota sostenida, que se transformó en un océano de emociones cuando retumbó en la sala y en las millones de pantallas conectadas. Ese acorde, prolongado artificialmente hasta desaparecer, fue el verdadero cierre de la ceremonia. Un acorde que no terminó nunca del todo, porque se mezcló con el llanto de la multitud, con los aplausos espontáneos y con los gritos de gratitud que surgieron desde el corazón de los fans. Tras ese momento, el féretro fue levantado lentamente por 6 de sus amigos más cercanos y llevado hacia la salida del recinto. La multitud estalló en un aplauso ensordecedor, no de celebración, sino de reconocimiento. Era la manera de acompañar a Sam hasta su última morada. Afuera, miles de personas lo esperaban en silencio, sosteniendo velas y flores. El coche fúnebre avanzó lentamente por las calles abarrotadas, mientras la gente arrojaba pétalos de rosas negras y rojas. Desde los balcones, se escuchaban fragmentos de sus canciones reproducidas en altavoces improvisados. La ciudad entera se convirtió en un escenario, y cada calle en una despedida personal. Mientras la transmisión llegaba a su fin, algo extraordinario ocurrió. En redes sociales comenzaron a circular imágenes de fans alrededor del mundo, realizando sus propios homenajes en paralelo. En Buenos Aires, una multitud se reunió en el obelisco, donde una pantalla gigante retransmitía el funeral. En Berlín, miles de jóvenes se congregaron frente a la puerta de Brandeburgo para cantar juntos sus canciones. En Tokio, los aficionados colocaron linternas flotantes en el río Sumida, cada una con el nombre de una canción grabada. El funeral de Sam Rivers no terminó en el recinto. Se transformó en un fenómeno cultural sin precedentes. Una despedida planetaria que desbordó las fronteras físicas. Los números lo confirmaron después. Más de 300 millones de personas participaron de alguna manera en el adiós. Ya no era solo un funeral, era un acontecimiento histórico. Como suele ocurrir con las grandes figuras del arte, la muerte de Sam Rivers lo elevó definitivamente a la categoría de mito. Sus discos volvieron a las listas de ventas. Sus videoclips se reprodujeron millones de veces, y hasta aquellos que nunca lo habían escuchado antes, empezaron a descubrir su legado.
Críticos musicales señalaron que lo ocurrido con Sam era comparable a la muerte de otras leyendas del rock. Sin embargo, subrayaban una diferencia fundamental: la conexión digital y global de su despedida. Nunca antes la humanidad había llorado al unísono con tanta intensidad gracias a las redes y a la transmisión en directo. En foros y grupos de fans, se comenzó a hablar de una especie de culto a Sam Rivers, no en el sentido religioso, sino como símbolo de resistencia, de autenticidad y de pasión. Su imagen se multiplicó en murales, tatuajes, camisetas y hasta en campañas benéficas inspiradas en su espíritu solidario. Uno de los momentos más impactantes ocurrió al día siguiente del funeral. Su banda publicó en plataformas digitales un tema inédito, grabado meses antes, titulado Still Here, aún aquí. La canción se convirtió inmediatamente en un himno póstumo. La letra, casi profética, hablaba de permanecer en los corazones de quienes lo escuchaban, de nunca desaparecer del todo mientras alguien siguiera recordando sus notas. El impacto fue tan grande que millones de personas lo compartieron como si se tratara de un mensaje directo desde el más allá. En cuestión de horas, la canción encabezaba las listas de reproducción en más de 40 países. La música de Sam, lejos de apagarse, se multiplicaba. Más allá de la música, lo que quedó grabado en la memoria de todos fue la dimensión humana de Sam Rivers. No era solo un bajista virtuoso, sino alguien que supo mantener la humildad incluso en los momentos de gloria. Sus gestos solidarios, sus charlas con fans después de los conciertos, sus donaciones anónimas a causas sociales, salieron a la luz en los días posteriores, reforzando la imagen de un hombre que no buscaba ser ídolo, sino compañero de viaje en la vida de la gente. Ese descubrimiento fortaleció aún más su legado, porque los ídolos musicales se recuerdan por sus canciones, pero las leyendas verdaderas se veneran por su humanidad. Semanas después, las ciudades aún mantenían altares improvisados en su honor. Las velas seguían encendidas, los mensajes seguían acumulándose, y los fans seguían reuniéndose para cantar sus temas en plazas y parques. El eco del funeral no se apagaba, al contrario, se transformaba en una cadena infinita de homenajes que confirmaban que Sam Rivers había trascendido el tiempo. Su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia emocional, de autenticidad y de comunidad. De esta despedida confirma que la muerte de Sam Rivers no fue un final, sino un comienzo. Su funeral en directo se transformó en un acto global de unidad, uniendo culturas y generaciones. La música, las palabras y el silencio se entrelazaron para darle forma a una despedida única, donde millones de personas participaron como si fueran una sola voz. Sam Rivers ya no está físicamente, pero su eco eterno sigue vibrando. En cada acorde, en cada recuerdo, en cada homenaje improvisado. Su legado vive no solo en la música, sino en la memoria colectiva de la humanidad. Sam no se apagó, se convirtió en mito. Y los mitos, como los acordes infinitos, nunca mueren. El funeral de Sam Rivers no fue solo un momento de dolor, sino también de unión, de celebración y de eternidad. Su música seguirá latiendo en cada corazón que lo escuchó, y su espíritu continuará inspirando a nuevas generaciones de músicos y soñadores. En cada acorde que resuene en un bajo, en cada canción coreada por miles de voces, Sam volverá a estar presente. Este adiós silencioso no marca el final de una historia, sino el nacimiento de una leyenda inmortal. Sam Rivers ya no está entre nosotros físicamente, pero su eco nos recordará siempre que la música tiene el poder de vencer incluso a la muerte. Si este relato te conmovió y deseas seguir compartiendo historias sobre la vida, la música y los grandes mitos que nos acompañan, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Deja tu comentario para contarnos qué significó Sam Rivers en tu vida. Y comparte este video para que su legado llegue aún más lejos. Porque las leyendas nunca mueren, siguen viviendo en quienes las recuerdan.